Miércoles 11, miércoles de aniversario, el Así señor es. Elvin Castillo. Sí, nuestro primer aniversario. Miren, agradecer al hermano Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD, que nos mandó esa nota de voz, ¿verdad? Con la que despedimos el bloque pasado. Así que gracias a Domingo por esas palabras y esas felicitaciones. Miren. Y a Dionis Sí, Sánchez, el senador de Dionis Pedernales. Sánchez, que Mandó es un un regalo, pero detallito ahí. enséñelo, porque ¿qué? Pesa Estamos de mucho. cumpleaños, Dice- para que la gente dice se, Víctor que si son que se plátanos. motiven los demás. Senador Miren, aquí. Ismael. Senador de lo bueno de este país. Y un anfitrión un de primera regalo. categoría, don Dionis. Dionis Sánchez nos mandó, pero ahí. Déjeme leer la tarjeta. Lea la tarjeta. Dice el distinguido amigo Dionis Sánchez: con inmenso placer felicito a este equipo de profesionales que integran el rumbo de la mañana. Que Dios siga guiando por caminos de éxito para que continúen contribuyendo a un pueblo más informado, más consciente y por ende mejor formado. Bendiciones para todos de Dionis Sánchez. Amén, gracias, don Dionis. Gracias. Bueno, un Gracias. abrazo, Gracias, senador. un abrazo al profesor Dionis Sánchez y que debo decirle Ese debe ser presidente A ver del si- Senado. ¿Cuál es Cuidado. la mezquindad ¿Está política de escuchando? este país? que ayer me confesó don Dionis que este es el programa que le escucha por la mañana. Que no sé cómo es. Señores, miren, vamos con los comentarios. Estamos de cumpleaños, estamos de fiesta, ¿verdad? Pero no podemos dejar de tratar temas de la agenda nacional que son importantes. A mitad de semana, hoy miércoles, ustedes saben que hay como muchos temas juntos en el ambiente y en el Congreso, y a la ley de fideicomiso y los debates en torno a eso, y la ley electoral y los debates en torno a eso. Pero sin embargo, ayer el Senado aprobó un proyecto de ley que yo no he escuchado a nadie referirse a ese tema. Y yo quiero, ¿verdad?, poner la voz de alerta con relación a esa ley que aprobó el Senado ayer, porque uno tiene que poner el corazón en el oído del pueblo. Uno tiene que ser una voz que albergue por los que no tienen voz, y aunque debemos apoyar el gobierno y los gobiernos en medidas que vayan a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, cuando hay decisiones que se toman que uno sabe que va a afectar a la mayoría de la gente, también hay que alertarlo. ¿Qué ha aprobado el Senado ayer? Y nadie ha hablado de eso porque los otros temas han copado la atención mediática. El proyecto de ley que establece la facturación electrónica obligatoria en República Dominicana. ¿Y qué es ese proyecto de ley? Para quienes no lo saben, que pongamos esto en contexto. Ustedes saben que hace tiempo, y no desde ahora, la DGI estaba forzando de los gobiernos del PLD por poner unos sistemas automatizados de cajas en todos los negocios establecidos en el país, que era una caja automatizada electrónica, que todas las ventas que usted fuera generando en esa caja le fueran llegando directo los datos a la DGI, para la DGI tener control total de lo que usted factura, vende y todo lo que usted hace en su negocio. Evidentemente como una medida de reducir la evasión de impuestos y de recaudar más recursos. Entonces, el Senado ayer ha aprobado esa ley de facturación electrónica obligatoria en República Dominicana. ¿Yo voy a estar en contra de eso? No, porque yo sé que es verdad que aquí debió haberse aprobado y debió haberse discutido hace años un proyecto de modificación tributaria más integral, o lo que mucha gente le teme decir, una reforma fiscal. Y la gente de que le hablan de reforma fiscal cree que es para subir los impuestos, y no necesariamente tiene que ser para subir impuestos. Puede ser incluso para bajar las tasas de ITEVIS, puede ser para ampliar la base, puede ser para formalizar a gente que no cotiza nada, que cotice al menos algo. Una reforma fiscal debe ser integral, revisar los subsidios que se le dan más de 250 mil millones de pesos al año en subsidios a muchísimos sectores que generan
muchísima riqueza y que deberían comenzar a contribuir de alguna manera, porque por años hemos estado cargando con esos subsidios. Entonces creo que es el momento de todos sacrificarnos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa de esta aprobación de esta ley? Ojo, yo reconozco que el gobierno necesita recaudar más. Todos los gobiernos de este país necesitan recaudar más para poder satisfacer las necesidades y demandas de bienes y servicios que el Estado y el gobierno tienen que ofrecer a la población. Por ejemplo, ese ejemplo que ponía Manuel ahorita, de que ese patrullaje permanente que hubo en Navidad debiera mantenerse, eso se hace con dinero y no hay dinero suficiente. Entonces, por eso el Estado necesita recaudar más. Por ejemplo, ahora, el problema aquí es que el Estado y los gobiernos se enfocan siempre en recaudar más sin antes sentarse a ver cuáles son los niveles de eficiencia en el gasto público, de eficiencia en la fuga por corrupción, en gasto corriente, porque antes de tú exigirle a la población que te pague más impuestos de lo que ya paga, tú tienes que haberse sincerado y haberle demostrado a la gente que en realidad tú has eficientizado el gasto de los recursos públicos, cosa que todavía eso no ha ocurrido. Y un ejemplo de eso es lo que ha pasado en las sedes, por citar un solo caso. Ahora, vamos a ver, siempre ha habido un debate eterno aquí. Que la tributación en República Dominicana es de la más bajita de América Latina y del mundo. Que un 18, que todos los países del mundo pagan más de ahí, sí. Un 18 de ITEVI, pero tenemos que pagar una de las luces, si no es la más cara de la región, debe ser de la que está más cara, la factura eléctrica. Debemos pagar cámaras de seguridad, debemos pagar guachimán, planta eléctrica, gasoil, salud mala y cara. Ahora ni siquiera seguro tenemos por la protesta que hay, transporte colectivo horrible, que estamos rezagados en ampliar las vías de transporte colectivo. La gente tiene que pagar un pasaje malo y caro para transportarse. O sea, no es que es un 18 la tasa de tributación del ITEVI cuando usted le suma todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta ley que ha aprobado el Senado ayer de facturación electrónica obligatoria, yo me puse a investigar y es una tendencia a nivel global en toda Europa y América Latina. Recientemente Ecuador la implementó. Europa completo, prácticamente al unísono, está implementando este tema de facturación electrónica para evitar la evasión y aumentar las recaudaciones. Y yo reitero, claro que yo tengo que apoyar eso. Ahora, yo tengo que venir a la realidad socioeconómica del país primero, antes del Senado aprobarme eso así de golpe y porrazo. Porque ¿por qué antes de tú aprobarme eso no contempla que si tú le metes esa facturación electrónica obligatoria a todos los negocios pequeños y medianos de este país grande, eso va a generar un desempleo brutal? Porque van a haber muchos negocios que definitivamente se van a terminar de ir a la quiebra. Porque sin esa facturación obligatoria electrónica, ya hoy para cualquier persona emprender, formalizarse y pagar los impuestos que tenemos, es difícil. Imagínate tú ahora con que la DGI tenga control total de todo lo que tú facturas en tu negocio y te obligue a pagar en función de cada centavo que tú produces. ¿Por qué no me hablan antes de aprobarme eso? Y ojo, yo no estoy en contra de eso. Ahora, debe ser aplatanado, adaptado a la realidad socioeconómica de este país. No es verdad que los negocios pequeños y medianos de este país aguantan eso hoy. Que en Europa pueda ser, bueno, pero es que es otra realidad socioeconómica. Es el mismo ejemplo cuando yo veo personas en estos días comparándome la canasta básica que está carísima en Estados Unidos con la que está en el país. Hoy, ¿cuál es el sueldo mínimo en Estados Unidos? Tú no puedes comparar eso tal cual porque no se adapta en la misma proporción. Es verdad que allá hay una inflación de un 10%, que todo está caro, pero el sueldo mínimo allá son $2.500 al mes, que son 150,000 pesos aquí. Aquí el sueldo mínimo, ¿cuántos son? 15,000, 10 veces menos. Entonces, no es lo mismo. Por eso digo, ustedes hablaron antes de aprobar eso en el Senado y de tratar de implementar
esa facturación electrónica obligatoria en los negocios en este país. Ustedes contemplaron, por ejemplo, en quitar el anticipo. El anticipo a las pequeñas empresas, que eso era una medida transitoria y la han dejado permanente. Y eso asfixia a cualquier emprendedor, cualquier gente que quiere formalizarse. Por eso, el esquema de tributación de este país obsoleto que tenemos, lo que hace es que empuja a la gente a no estar formalizado. Por eso es que el sistema empuja a la gente, al que tiene que pagar impuestos, que quiere tributar, a tener una doble contabilidad y tratar de evadir, porque el mismo sistema te empuja a la informalidad y a la evasión. Entonces no, vamos a apretar más. Vamos a meter esta vaina obligada por ley. Sistema electrónico de tributación. Si hacen eso así, se lo digo hoy, la cantidad de negocios que van a cerrar y de gente que va a ir al desempleo va a ser brutal si no revisan otros temas de compensación antes de implementar eso, como el anticipo, como darle facilidades a las pequeñas empresas que están iniciando, por ejemplo, de que duren 24 meses y pague el ITEVI arrancando. Buscar la manera de ayudar a la gente que quiere generar empleo, emprender un negocio. No, pero siempre nos vamos a castigar al que paga. Pero vamos, antes de hablar de ese tema, de esa ley obligatoria, de esa tributación electrónica, hablar de las exenciones, más de 250,000 millones de pesos que se le da en gran medida a los ricos de este país y nadie le mete el pico. Antes de tú hablarme de forzar obligado a todo el mundo a pagar más al que paga el clase media, vamos a revisar esos beneficios que no tiene acceso la mayoría de las pequeñas empresas de este país, a esas exenciones, zona franca, turismo, un sinnúmero de cosas. No, a meterle los mochos al que paga, al que va forzado. Se los estoy diciendo, despierten. Es verdad que el tema de los fideicomisos hay que ponerle atención. Es verdad que el tema del régimen electoral hay que ponerle atención, pero esta ley que aprobó el Senado ayer, que obliga a la facturación electrónica obligatoria, va a generar un estallido social a nivel de las pequeñas y medianas empresas de este país si eso lo implementan de esa manera.